puedo contestar a esta interrogante que me dice que si se podrá conocer en mayor o menor medida el comportamiento de unas o diferentes variables. Fíjense que en el ejemplo que le estoy colocando, mi investigación sigue ofreciendo aspectos o respuestas afirmativas en cuanto a todas las interrogantes que yo me he estado haciendo con ustedes para identificar si se justifica o no la investigación que yo les propuse como ejemplo. Insisto, mis estimados estudiantes, este pequeño ejercicio que yo he estado haciendo en esta clase de hoy con ustedes es el mismo ejercicio que ustedes tienen que hacer en cuanto a su trabajo o su proyecto de investigación. Sentarse con calma, escuchar las preguntas que yo he planteado aquí en este momento, escribirlas y pensarlas de acuerdo al tema que ya yo tengo manejado, si yo lo tengo desarrollado, hacerme este tipo de interrogante que yo estoy haciendo metódicamente y de acuerdo a cada una de las respuestas que ustedes mismas vayan obteniendo, pueden ir teniendo un sondeo, un test de cómo va su trabajo de investigación. Pueden ir analizando y es hora, por supuesto, con esta herramienta, por ponerse un ejemplo, de revisar, de replantear, a ver si tienen que enfocar su investigación hacia otro objetivo, si deben conducirla hacia otro planteamiento o perfectamente, una vez contestadas estas interrogantes, pueden tener la certeza de que su trabajo de investigación marcha por buen camino, por buena ruta. En ese sentido, entonces, podríamos concretar en la parte de la teoría, dentro de las interrogantes, si ofrece mi investigación, preguntarme si mi investigación ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno. Por supuesto, en el ejemplo que yo les he estado dando de mi investigación hipotética, claro que sí, el fenómeno de la delincuencia juvenil, con mi investigación perfectamente se puede explorar este fenómeno y se puede detallar de acuerdo a lo que yo observé por qué ocurre dicho fenómeno delictual. Otra pregunta dentro del mismo marco valorativo: ¿qué se espera saber con los resultados que no se conociera antes? ¿Qué se esperaría saber en cuanto al ejemplo de la investigación que yo les he estado dando? ¿Cuáles son los sectores en el área metropolitana, si existiera, en donde se ha observado que incide mucho más la delincuencia juvenil? ¿Cuáles son las horas, los lugares? Fíjense que todo tiene que ver con delimitación y entonces esa información que arroje esa investigación va a proporcionar resultados que tal vez no conocían antes miembros de la sociedad, miembros de los cuerpos policiales. Por última interrogante en cuanto a la teoría, ¿puede surgir ideas, recomendaciones o hipótesis a futuros estudios? Claro que sí, dentro del marco de mi investigación hipotética. Indudablemente, yo colocaría, por ejemplo, si dentro de las causas que pudieran incidir dentro de el marco de la delincuencia o el índice de delincuencia juvenil, yo sugeriría, si dentro de las causas fuese la deserción escolar una de ellas, encargarse de la supervisión, el trabajo social que se debe hacer en cada una de las comunidades para tratar de que los padres y representantes de los jóvenes obliguen, supervisen y las instituciones educativas traten de hacer ese trabajo extra de supervisar, de obligar, de motivar a la asistencia escolar.
hacer otros señalamientos y dentro de las causas de la incidencia de la delincuencia, el consumo de bebidas alcohólicas, tratar de hacer énfasis en que los organismos policiales hagan verdaderamente cumplir las disposiciones de la ordenanza y las normas y las leyes de que está completamente prohibido expenderles bebidas alcohólicas a los menores de 18 años. Y así, por ejemplo, es decir, dentro del marco de esta investigación hipotética que yo le estoy poniendo dentro de la clase, contesto también afirmativamente a esta última interrogante que me decía si podían surgir ideas, recomendaciones o hipótesis a futuros estudios. Por supuesto, es evidente entonces que si yo analizo mi investigación y aporto este tipo de recomendaciones e hipótesis, yo indudablemente estoy realizando una investigación fructífera, correcta, que está arrojando resultados positivos. Quinto punto valorativo de la justificación: utilidad metodológica. La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar y o analizar datos. Dentro del marco de la investigación que yo esté realizando, entonces debo hacerme esa pregunta: si mi investigación tiene algún tipo de utilidad metodológica, si dentro del marco de mi evaluación explorativa yo puedo ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos. Sigo con mi ejemplo. Claro que sí. Yo puedo observar que desde las horas de 12 a 5 de la tarde, donde tal vez los jóvenes no están bajo la supervisión de sus padres y no están bajo la supervisión tampoco de ninguna institución educativa por la causa de la deserción escolar, yo he observado que ese es el índice en donde se aumentan mucho más los comportamientos irregulares de los adolescentes. Entonces, ahí yo estoy creando un instrumento de medición donde analizo datos específicos con un tiempo determinado, donde puedo aportar esta utilidad metodológica a una posible investigación más concienzuda o más específica si se pretende atacar con esta problemática de delincuencia juvenil, si existiese. Otra pregunta dentro de si tiene algún tipo de valor o de utilidad metodológica la investigación. Ayuda a la definición de un concepto, variables o relación entre variables. Pueden lograrse con ella mejoras de la forma de experimentar con una o más variables. Sugiere cómo estudiar más adecuadamente a una población. Fíjense, dentro de mi misma investigación sigue habiendo interrogantes que yo puedo ir respondiendo de manera satisfactoria o no, de acuerdo al objetivo que yo tengo como investigador. Desde luego, y tengo que hacer esta salvedad, es muy difícil, por supuesto, en este caso, de este pequeño ejemplo que les he puesto, han coincidido afirmativamente casi todos los planteamientos que yo me he hecho dentro de la ejemplificación de la justificación, de la valoración de justificación. Pero es necesario también aportar que es muy difícil también que una investigación pueda responder positivamente a todas las interrogantes.
En este caso no lo tenía planeado, simplemente se me ocurrió un ejemplo y casi todas las interrogantes que hemos dado coinciden que puede ser una posible investigación de este tipo de manera afirmativa. Pero les hago la observación que no necesariamente en cualquier investigación que uno esté realizando, todas interrogantes, todas estas interrogantes que nos estamos haciendo para la valoración de la justificación tengan una respuesta afirmativa. Algunas veces inclusive, cuando uno hace estas interrogantes, mis estimados estudiantes, a veces hasta coincide un solo criterio. Esto no quiere decir, como yo se los he dicho, que la investigación está necesariamente negativa, sino que simplemente dentro de mi investigación los criterios no coinciden, pero aún así, si yo creo sapencialmente que mi investigación tiene la justificación de ser, bueno, yo me esforzaré en abordar mi óptica y mi punto de vista y plasmarla para que el que tenga que tener acceso a la misma, el que me la tenga que evaluar, pueda convencerse de que mi investigación sí está validada por una justificación real, aunque tal vez no pueda cumplir con algunos criterios. Acuérdense que nosotros somos los dueños de nuestra investigación y los parámetros que vemos no son por sí o per se una camisa de fuerza, sino son unas coordenadas, unos instructivos que me van a servir ¿para qué? Para poder abordar de manera más eficiente, ordenada, y me va a poder hacer distribuir inclusive mejor mi tiempo para presentar un proyecto de investigación mucho más concienzudo, mucho más técnico y mucho más científico, inclusive si yo logro seguir los parámetros metodológicos que me imparten en una cátedra. La viabilidad de la investigación. Además de los tres elementos que conforman propiamente el planteamiento del problema, elementos que hemos estudiado hace unos minutos atrás, es necesario considerar otros aspectos importantes sobre la viabilidad o factibilidad del estudio. Para ello debemos tomar en cuenta la disponibilidad de, por supuesto, de los recursos que nosotros tengamos, del tiempo, por supuesto, que tengamos para realizar nuestra investigación, de los materiales que van a determinar la misma, inclusive hasta la instancia o el alcance que nosotros vamos a darle a nuestra investigación. Todos esos factores nosotros tenemos que tomarlos en cuenta para que nuestra investigación tenga viabilidad. Es decir, debemos preguntarnos otra vez, interrogante, de una manera realista, si realmente nosotros podemos llevar a cabo la investigación desde el punto de vista en que nosotros nos las planteamos. Eso lo debemos hacer. ¿Y cuánto tiempo tomará realizarla? Un inciso, yo veo que me pasan mensajes los compañeros, y esto es para los que están presentes, me gustaría que me escucharan y no se tengan como que no los atiendo, pero si me pasan mensajes por el grupo cuando yo estoy dando clases, es muy poco probable que yo los tengo que responder, o sea, que yo les voy a responder. Veo que me han llegado varios mensajes de algunos compañeros que lo hago mención por si ustedes conversan entre ellos, entre ustedes, o conversan o me están escuchando en este momento. Cuando me mandan mensaje al momento, exactamente a la hora de la clase, es muy poco probable que yo les pueda responder. Una vez que yo termine la clase, o sea, sí los atiendo correctamente, pero veo que hay varios compañeros que me han mandado mensajes, pero no, obviamente dentro de la clase no les puedo responder el mensaje porque
Estamos en la hora de la actividad, pues. Pero no crean que es una desatención de mi parte, jamás y nunca caigo en ese tipo de situación, sino que obviamente no le puedo contestar mientras estoy dando la clase. Eso es para que sepan esa observación, porque me han llegado varios mensajes de algunos compañeros que indudablemente en este momento no les puedo contestar. No sé qué situación tendrán, pero desde ese orden lo podremos conversar después que ya yo no esté en vivo en la clase, pues porque si no entonces me veo en la necesidad de algunos minutos de clase dar esta misma respuesta dentro del video, que esto es una parte del material que a ustedes no les interesaría a la hora de volver a retomar la clase que se escuchara. Pero hago esa salvedad para que no se crean que yo en algún momento le hago alguna desatención a los estudiantes. Pues no puedo contestarle al momento que estoy en clase, obviamente. Entonces, decía yo, retomando el punto, y me disculpan que me digregué, debo entonces, en cuanto a la viabilidad de mi investigación, debo realmente hacerme una pregunta sincera y debo preguntarme, por supuesto, si de verdad yo puedo realizar esa investigación y cuánto tiempo me va a tomar en realizarla. Y si realmente cuento con todos los recursos técnicos, el suficiente conocimiento para realizarla. Si no, entonces me preparo mucho mejor, pero debo ser honesto conmigo mismo y debo hacerme esa interrogante para que mi investigación se lleve a cabo con total normalidad y obtenga el resultado satisfactorio que yo pretendo conseguir con mi investigación. Estos cuestionamientos no son particularmente importantes cuando se sabe de antemano, por supuesto, que uno sí dispone de tanto de los recursos, el tiempo y el material suficiente y la evaluación en cuanto a la investigación. De manera tal que vamos a tener las consecuencias de la investigación. Por otra parte, si bien no es una investigación para fines científicos, sino es una investigación universitaria, es necesario que el investigador se cuestione las consecuencias de su estudio. En el ejemplo anterior que yo le he estado poniendo, es necesario que nosotros de verdad, como profesionales, evaluemos para qué va a servir realmente nuestra investigación y si yo realmente con mi material puedo influir, puedo aportar a mi comunidad universitaria inclusive, con los elementos de mi investigación. Insisto, no es necesario que yo sea científico especializado en algo para tratar de evaluar y analizar el alcance que pueda yo obtener con el resultado de mi investigación. Imaginemos que se piensa realizar un estudio, por ejemplo, sobre el efecto de la droga, cuyas consecuencias para el organismo se desconocen, de algún tipo de droga muy fuerte. Y entonces yo pretendo realizar un tipo de investigación basado en esa arista investigativa. Yo tengo que tener una suficiente madurez de criterio para saber hasta dónde debo abordar este tipo de investigación, puesto que al yo hablar de un tema tan sensible y que inclusive no solo afecta indudablemente el organismo,
afecta la conducta, afecta el comportamiento social, y de manera tal de que si yo pretendo realizar una investigación de ese tipo, debo ser extremadamente cuidadoso. Óigase bien esto, debo ser extremadamente cuidadoso y detallista, y debo ser meticuloso en toda la información que yo analice, que yo investigue, que yo incluya dentro del informe final de mi investigación, puesto que no sabemos entonces cuántas personas van a leer esa investigación. Por consiguiente, si yo no soy lo suficientemente cuidadoso y aporto elementos no completamente demostrables, probados, inclusive con este tema de afectación del organismo, certificados por expertos verdaderamente en el tema, podría afectar a cualquier persona que tenga acceso a mi investigación si yo incurro en algún tipo de inexactitud, o si por falta de verificación exacta de los hechos cometo errores en cuanto al fondo de mi investigación, y por consiguiente pudiera afectar a otras personas que tuvieran acceso a mi investigación, inclusive en aspectos que, aunque no se contradizcan, o postulados sobre hechos que la investigación pueda tener inclusive aspectos de tipo moral o de juicio, que si no tengo suficiente cuidado podría afectar a cualquier persona que tenga acceso a esa investigación.